Fue estrella de Hollywood desde los 9 años y recibió 2 Oscar como mejor actriz. Sus 8 matrimonios fueron sonados y fue una de las primeras celebridades que sufrió el acoso de los paparazzi. Elizabeth Taylor, con un diamante y un perfume que llevan su nombre, vivió su dramática vida bajo la atenta mirada del público durante más de 70 años. Liz Taylor tuvo una vida personal de lo más extraordinario, sin duda. Llegó a emplear la palabra obsceno para referirse a la cantidad de dinero que cobraba por hacer lo que hacía. A ella no le importaban las cosas. Le importaban las personas. Sin ese talento no habría podido triunfar como quería. Descubriremos cómo recrear su estilo intemporal sin tirar la casa por la ventana. Sentía verdadera pasión por sus joyas. Recrearemos aquella espectacular caracterización suya de Cleopatra. El puente de la nariz asciende formando una línea recta perfecta hasta la ceja. Voy a hacer un pequeño truco con cinta transparente. Y husmearemos en los secretos de sus famosos perfumes. Con un frasco como el de White Diamonds y esa fabulosa colección de diamantes alrededor del cuello, sugería las joyas, el lujo, el glamour que siempre nos evoca el nombre de Elizabeth Taylor. La última de las estrellas doradas de Hollywood, de actriz infantil a icono internacional. Así evolucionó el rostro de Elizabeth Taylor. Elizabeth Rosamond Taylor nació en Inglaterra en 1932. Se crió en el acomodado barrio londinense de Hampstead. Pero al estallar la guerra, su familia, que era estadounidense, volvió a mudarse a su país de origen. Elizabeth tuvo una infancia absolutamente privilegiada. Si quería un vestido nuevo, sus padres se lo compraban. Si quería un nuevo pony, lo conseguía. Tenía unos padres muy indulgentes. Era una princesita mimada. Y lo cierto es que lo disfrutaba al máximo. Sarah, la madre de Elizabeth, tenía grandes aspiraciones para su hija y decidió que debía salir en las películas. Sarah Taylor era la madre de todas las madres de artistas. Sabía exactamente lo que quería para su hija y se aseguró de que lo consiguiera. Ella misma había pisado los escenarios en su juventud, pero no había podido llegar tan lejos como esperaba. Por eso luchó con uñas y dientes para que el público se fijara en su hija, y vaya si lo hicieron. A los 9 años hizo su primera película. Tenía una presencia y una belleza tan singulares que no dejaban indiferente a nadie, ni siquiera de niña. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para protagonizar el largometraje Fuego de Juventud en 1944. Solo tenía 12 años. Cuando la Metro-Goldwyn-Mayer decidió hacer Fuego de Juventud, buscaba una niña que supiera montar a caballo y que tuviera acento británico. Elizabeth reunía ambas condiciones, pero les parecía demasiado delicada para el papel. La madre de Elizabeth no opinaba lo mismo. Aseguró que su hija crecería los centímetros que hicieran falta. No sé si fue porque Elizabeth creció esos 10 centímetros o porque dijeron, la niña sabe montar y hablar con naturalidad, el papel es suyo. Fuego de Juventud lanzó a la joven Elizabeth. Con solo 18 años ya había rodado 12 películas y pasaba de estrella infantil a estrella adulta. Elizabeth Taylor tenía la figura ideal según los cánones de los años 50, la figura del reloj de arena. Con ese espléndido busto y esas preciosas caderas, sin duda era una mujer despampanante. Probablemente era la única actriz comparable a Marilyn Monroe en los años 50 y 60. Una de las fotografías con mayor gancho de la joven Elizabeth Taylor se hizo durante el rodaje de Un lugar en el sol, donde sale arrodillada en la playa, increíblemente bella, con un sencillo traje de baño blanco de una pieza muy clásico. Los críticos se quedaron pasmados ante la madurez que aparentaba con solo 17 años. Imagino que debió de resultarle mucho más fácil el paso de estrella infantil a estrella adulta por esa razón, porque aparentaba ser mucho más madura. Pero, ¿qué tenía el rostro de Elizabeth Taylor que le hizo llegar a ser una superestrella mundial? Naomi Tilk es experta en patrones faciales y afirma que puede identificar rasgos de carácter leyendo los rostros. Tiene el labio inferior claramente más grande en proporción. Si te fijas, comparado con su rostro, si tuviéramos que reproducirlo exactamente, aquí en realidad es un poco más grueso y eso refleja entrega. Cuanto más gruesos son los labios, más sensibles es con los demás. Por tanto, refleja que tenía un gran corazón.
También vemos que tiene muy pronunciados los arcos de las cejas. Eso indica que pone mucha pasión en todo lo que hace. El escenario es un lugar ideal para ella. Cuanto más altas las cejas, más selectiva es la persona respecto a las decisiones que toma, los amigos que hace, etc. Si uno entra demasiado deprisa en su espacio vital, por ejemplo, de inmediato se siente invadida. Cuanto más elevada la punta de la nariz, más nos indica, te creo o confío en ti. Son personas muy confiadas. Aquí vemos esa elevación. Medimos la longitud del ojo y la comparamos con la distancia que separa ambos ojos, y en su caso, más o menos coinciden. Esto refleja cierta dificultad, en que a veces podía ser muy exigente y mostrarse intransigente con determinadas cosas, como la impuntualidad y las interrupciones. Y es posible que a veces reaccionara de manera exagerada. Tenía unos ojos preciosos de color azul lavanda que cambiaban de tonalidad. A veces se veían casi negros y otras eran de un azul muy claro, según su estado de ánimo, y se podían leer muchas cosas en ellos. Se quitó las gafas de sol y me puse a mirarlos desde muy cerca y me quedé maravillado. Eran algo extraordinario, porque sus iris, si estabas como a medio metro de distancia, sin duda parecían de color violeta. Pero si te acercabas más, veías que en realidad estaban formados de cuñas de color rojo y azul, salpicadas de motitas doradas. Nunca había visto nada parecido. Elizabeth tenía una habilidad especial con los ojos al actuar, para expresar con los ojos sin decir nada. Ella abría mucho sus gigantescos ojos como exclamando ¿qué? Y era realmente como si estallaran. Cuando te miraba fijamente, de repente lo notabas y te dabas cuenta de por qué era tan grande en la pantalla y por esos ojos que tenía. Las actrices no son como la gente corriente. Hay que verlas desde detrás, a través de una cámara, para darse cuenta de lo bellas que son. En 1950, cuando acababa de cumplir 18 años, Elizabeth protagonizó junto a Spencer Tracy la comedia El padre de la novia. El estudio decidió que la película podía tener aún más éxito si Elizabeth se casaba tan bien en la vida real como lo hacía en la ficción, y encontraron el marido perfecto para ella, Nicky Hilton. A Elizabeth le encantó la idea. Pensaba que sería muy divertido casarse en la gran pantalla y en la vida real. Tenía 18 años y era muy ingenua. El vestido de satén de $1.200 con velo a juego, regalo de sus amigos del estudio, deja boquiabierta a la gran multitud congregada para la ceremonia. Mientras los novios cortan la tarta, muchos admiradores e invitados a la recepción desean a los recién casados buena suerte, larga vida y felicidad. Elizabeth terminó descubriendo que la vida fuera de la pantalla no era igual que dentro de ella. Y si en el cine la recién casada vivía una vida idílica junto a su nuevo esposo, en la vida real ella se encontró con que Nicky Hilton la insultaba y maltrataba, y su matrimonio solo duró 6 meses. Fue una crueldad hacerle eso a una chica tan joven, porque al estudio no le importaba si eran o no realmente compatibles. Simplemente querían asegurarse de que la película hacía $1 millón más en taquilla. La prensa criticó la brevedad del matrimonio de Elizabeth con Nicky, así que la Metro-Goldwyn-Mayer le buscó rápidamente un sustituto, el actor inglés Michael Wilding. Todos los objetivos de las cámaras en el aeropuerto de Londres apuntaban hacia 2 personas muy enamoradas, el británico Michael Wilding y su adorable prometida Elizabeth Taylor. En esta ocasión le buscaron un marido muy diferente, bastante mayor que ella, y además actor. Era diametralmente opuesto a Nicky Hilton y se dedicaba a Elizabeth en cuerpo y alma. Miles de admiradores se amontonan en torno a estas fulgurantes estrellas el día de su boda. Al cabo de 1 año de matrimonio, Elizabeth había dejado de ser la niñita caprichosa que abandona a su marido para convertirse en una esposa feliz con 2 hijos adorables. La imagen que reflejaban las revistas era de Elizabeth con 2 hijos pequeños en el regazo y un esposo satisfecho. Pero Elizabeth tenía 23 años y no estaba dispuesta a abandonar la interpretación. En 1956 protagonizó Gigante junto a Rock Hudson y a James Dean. Y al año siguiente fue candidata a un Oscar por su papel en El árbol de la vida.
Mientras la estrella de Elizabeth iba en ascenso, su esposo, Michael Wilding, luchaba por tener éxito en Hollywood. El mundo entero se fijaba en él y tenía acceso a cualquier parte por ser el marido de Elizabeth Taylor. Pero para un hombre de la época, en los años 40, 50 o 60, aceptar que la esposa fuera por delante de uno era muy difícil. Tras 4 años de matrimonio, Elizabeth se separa de su segundo marido, Michael Wilding. A mediados de la década de los 50, Elizabeth ya no era feliz haciendo películas. No le gustaba el control que la Metro-Goldwyn-Mayer había ejercido sobre sus matrimonios. Y estaba harta de trabajar tantas horas y tener que representar papeles que no le interesaban. Elizabeth comparaba su trabajo con una forma de esclavitud reglada por contrato. No soportaba el control que el estudio tenía sobre ella y su contrato era muy largo. Entonces conoció a alguien que prometió liberarla de los estudios. Mike Todd era productor de Hollywood, quería que trabajase en sus películas y también casarse con ella. Lo que Mike Todd le propuso a Elizabeth fue una manera de salir de la Metro. Si te casas con el jefe, puedes decidir tus horarios. Ya no tienes que presentarte en el plató a las 10 de la mañana si no te apetece. Puedes llegar a las 2, y eso fue lo que Mike Todd le ofreció a Elizabeth. Elizabeth Taylor dijo que los 3 grandes amores de su vida habían sido Mike Todd, Richard Burton y las joyas. Había mucho de diversión y alegría de vivir en lo de dar y recibir regalos. Y Mike Todd lo entendió muy bien. Captó el aspecto infantil del asunto y comprendió que las joyas eran juguetes para ella que expresaba sus emociones en plan, ha llegado la Navidad, cuando recibía un regalo, y aplaudía entusiasmada y se metía en la piscina con unos rubíes que valían millones de libras esterlinas. La pasión de Liz Taylor por las joyas era célebre en todo el mundo. En el exclusivo distrito londinense de Chelsea, la firma Brilliant Inc. vende joyas inspiradas en el estilo de Elizabeth Taylor. Lo que distingue a las joyas de Liz Taylor es un diseño muy clásico. Sin duda tenía un gusto exquisito y sus joyas procedían de las joyerías más prestigiosas del mundo. Aquí siempre decimos, mira, póntelo ya y disfruta, porque a veces al ser tan caros se convierte en algo muy serio. Era admirable la manera... Era increíble ver la soltura con que las llevaba, cómo jugaba con ellas y mostraba su increíble colección de joyas a todo el mundo. Era algo que formaba parte de ella. Sentía verdadera pasión por sus joyas. Si conseguimos transmitir a alguien la esencia de Liz Taylor, tanto mejor. Este en concreto, con la esmeralda verde en el centro, tiene un éxito enorme. Es un anillo que, quien lo ve, dice que Liz Taylor podía haber sido su abuela y habérselo dejado en herencia. Y si te fijas en este otro, lleva un diamante de corte Asher en el centro. Y todas las joyerías, desde Harry Winston hasta Tiffany o Cartier, venden el solitario con la gran S a un lado. Sigue viniendo gente pidiéndolo. Y ahora quieren versiones más grandes, cuando antes lo habitual era tener que reducir los diseños a escala y hacerlos de 1 o 2 quilates. En cambio ahora nos lo piden de 6, 7, 8, 10 quilates incluso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los Todd fueron los precursores de la jet set y eran los niños mimados de la prensa popular. A la prensa sensacionalista y las revistas del corazón les encantaban los Todd porque siempre estaban en algún sitio nuevo, siempre elegantes. Elizabeth ya se había dado cuenta a esas alturas que eso era lo que ella quería. En gran medida seguía haciendo películas no porque disfrutara interpretando, sino porque el cine le permitía llevar el tren de vida que consideraba que se merecía. La felicidad de Elizabeth fue completa cuando tuvo a Liza, la hija de Mike Todd, en agosto de 1957, pero pronto les golpearía la tragedia. Mike Todd tenía que viajar de Los Ángeles a Nueva York en su avión privado, y se suponía que Elizabeth iba a acompañarle, pero en el último momento se resfrió y no pudo ir. No habían hecho la mitad del recorrido cuando el avión de Mike se estrelló en algún punto de Arizona y él murió en el acto.
Ella le quería muchísimo, y él había sido muy bueno con ella. Había cumplido su promesa de darle una nueva vida. Y de repente Mike desapareció. Elizabeth se quedó desolada. Elizabeth tenía 29 años cuando enviudó, quedándose con 3 hijos pequeños. Y todo eso le sucedió a la vista del público, como todo en su vida. La compasión es muy importante y depende de la imagen que uno se haya construido. Habrá quienes la merezcan debido a su talento y porque son considerados muy populares. Por eso, si en un momento dado algo va mal en sus vidas y necesitan comprensión, en la práctica ya la tienen porque se la han ganado. La prensa y el público se compadecieron de Liz, aunque estuvo a punto de estropearlo cuando empezó un idilio con un hombre casado, el cantante Eddie Fisher, el mejor amigo de su difunto esposo. Eddie Fisher, el mejor amigo de Mike, lógicamente no podía dejar de estar a su lado para consolarla. Después una cosa llevó a la otra y no tardaron en liarse. De la noche a la mañana, Elizabeth se convirtió en la viuda negra y pasó de tener toda la solidaridad de la opinión pública por haber perdido a Mike a ser una destrozahogares. En el plazo de un año, Liz y Eddie decidieron actuar con decencia y se casaron. ¿Sería el afortunado número 4? ¿Llevaba algo para darle buena suerte? ¿Algo antiguo o azul? Mi madre me ha dado un pañuelo, sí. ¿Y usted, Eddie, algún amuleto de la suerte? Pues sí, este anillo que llevo es un anillo muy especial. ¿Puede enseñárnoslo? Claro, mire. Es verde, ¿por qué es tan especial? Porque me lo dio alguien muy especial. Ya puedes decirlo. Pues me lo ha regalado la señora Fisher. Elizabeth siempre era noticia, no solo por sus matrimonios y sus películas, sino por sus fracturas de huesos y sus coqueteos con la muerte. Era muy propensa a tener accidentes. Su historial médico está repleto de fracturas óseas y episodios de neumonía. Y eran reales, muy reales. Por alguna razón, la mala suerte perseguía a Elizabeth Taylor en forma de mala salud. En 1961, los recién casados estaban en Londres con motivo de un rodaje cuando Elizabeth enfermó de neumonía y estuvo a punto de morir. Tan pronto estaba muriéndose en Londres como de repente empezó a mejorar. Y cuando fue dada de alta del hospital había miles de admiradores en la calle porque les habían hecho creer que Elizabeth se estaba muriendo de verdad. Esa era la sabiduría de Elizabeth y de sus publicistas. Sabían dar titulares. No digo que no hubiera enfermado, pero se ganó la compasión de los votantes de la Academia de Cine en Los Ángeles. Es la noche de las apuestas del Lazo Azul en Hollywood, los premios Oscar. Elizabeth Taylor. Y por supuesto, aquel año ganó el Oscar a la mejor actriz. En atención a la grave enfermedad sufrida, Elizabeth Taylor recibe una gran ovación del público. Y cuando subió al estrado para recibir el Oscar, parecía Lázaro resucitando de entre los muertos. Elizabeth era un bien codiciado. Acababa de ganar un Oscar y por fin estaba libre del contrato con el estudio. Así que cuando la Fox le pidió que interpretara a Cleopatra, exigió cobrar $1 millón. La Fox dijo, ninguna mujer vale $1 millón. Podríamos llegar a pagar esa cantidad a un actor, pero nunca a una actriz. A lo que Elizabeth y su agente respondieron, pues tendrán que buscarse a otra Cleopatra. Finalmente el estudio cedió y Elizabeth firmó un contrato por $1 millón y un porcentaje sin precedentes de la recaudación de taquilla. Cleopatra se anunció como la sensación cinematográfica de la década y el rodaje arrancó en Roma, con Elizabeth junto a Rex Harrison y Richard Burton. Los jefazos del estudio ya andaban preocupados por haber contratado a alguien que tenía fama de tentadora profesional y destrozaparejas. Y estaban prácticamente seguros de que tendría un idilio con alguien del rodaje, solo que aún no sabían con cuál de todos. Burton tenía mucho encanto, era guapo y tenía éxito e influencia. Tenía unos ojos verdes que le daban un aire muy felino. Era como... Era de constitución grande y fuerte y se movía como un jugador de rugby galés. Cuando entraba en un lugar se adueñaba del espacio. Era inevitable enamorarse de él. Elizabeth siempre fue una mujer muy impulsiva. Cuando veía algo que le gustaba siempre lo conseguía. Ya fuera un anillo de diamantes o una fuente de pollo frito, tenía que conseguirlo. Se sintió atraída hacia él y se empeñó en que tuvieran un romance y lo consiguió.
Para Richard, Elizabeth representaba la clase de fama a la que él solo podía aspirar en sueños, y para él era muy tentador, ciertamente. Aunque solía decir que él no deseaba esa clase de fama, esa mujer es más famosa que Khrushchev, decía, al mismo tiempo le resultaba irresistible. La de Richard y Elizabeth es realmente una de las mejores historias de amor de todos los tiempos. Su conexión era instantánea, inmediata. Se acostaron prácticamente desde el primer día en que se conocieron. Lo hacían en sus camerinos. Tenían una relación salvaje, enloquecida, totalmente indiscreta. Es difícil pensar en un escándalo actual que sea comparable a lo que representó su idilio en aquella época. En aquel momento, al parecer el mismísimo Papa dijo que Liz Taylor había caído en la miseria erótica por montar aquel idilio, pero ella se salió con la suya. Cleopatra fue toda una epopeya. El rodaje duró casi 2 años y el apasionado y adúltero idilio de Barton y Taylor se prolongó todo ese tiempo. Cleopatra iba a ser la película más costosa hasta la fecha en la historia del cine. Y se nota, dada su absurda pretenciosidad. La película dura demasiado, y en realidad no está nada bien interpretada. Ella se expresaba como un taxista de Brooklyn cuando discutía con Julio César y Marco Antonio. El resultado fue muy vulgar. Y visualmente no tan impactante, la verdad. Su maquillaje y su peinado eran asombrosos, y en una escena lució un traje dorado que fue un rotundo acierto. Pero la mayor parte del tiempo aparecía vistiendo unas extrañas túnicas muy sueltas, que más bien parecían camisones de poliéster. Resucitó la moda egipcia, esos maquillajes de ojos de gata y esos extraordinarios caftanes dorados que se llevaban en los años 60. Era una consecuencia directa de Cleopatra, por tanto, como película de culto fue un gran triunfo. Gemma Horner, célebre artista del maquillaje londinense, nos revela el secreto para recrear la impresionante caracterización de Cleopatra. Lo que más destaca de la foto y de este tipo concreto de maquillaje es, como podéis ver, el dramatismo de los ojos. No te pones esa cantidad de sombra para salir un día cualquiera, claro está. Pero para esta ocasión hay que cubrirlo todo bien hasta la línea de la ceja. El puente de la nariz se une con el nacimiento de la ceja formando una línea recta perfecta. Voy a usar un pequeño truco sirviéndome de cinta transparente para aumentar la precisión de las líneas. El siguiente paso es marcar las cejas. Son una parte muy importante del maquillaje. Estructuran todo el rostro. Y ahora vuelven a estar de moda las cejas pobladas. A continuación, perfilamos arriba y abajo, hasta el extremo del ojo, y alargamos hasta unir con la ceja. Ahora viene la parte más divertida, cuando descubrimos si han quedado bien rectas esas líneas. El lápiz de ojos de larga duración habría causado furor en los años 60. Se llevaba el look Twiggy, muy popular entonces. En los años 60 se llevaban tonos más naturales, corales y melocotones. Así que usaremos esos tonos para las mejillas y los labios. Tras el rodaje de Cleopatra, Elizabeth y Richard empezaron su nueva vida juntos. Viajaron por todo el mundo. Eran Liz y Dick, y el público siempre quería saber más de ellos. Cualquier imagen captada por los paparazzi de Elizabeth Taylor besando a Richard Barton, de repente se extendía por todo el mundo, como nunca había sucedido antes. El periodismo sensacionalista surgió aquel año, en 1961 o 62 en Roma con ellos. Fue entonces cuando los paparazzi se volvieron realmente agresivos y empezaron a perseguirles y a plasmar las crudas imágenes de cuando discutían borrachos en los restaurantes o salían tambaleándose de los clubes nocturnos. En cierto modo, estaban preparando el camino a las estrellas de hoy que sufren el acoso permanente de la prensa.
Los Barton eran las personas más conocidas del planeta, eran más famosos que la realeza incluso. La gente se amontonaba a ambos lados de la calle. La policía tenía que poner cordones de seguridad. Había miles de personas arremolinadas en torno al edificio, simplemente para poder verla un instante. En los años 60, Elizabeth Taylor y Richard Barton viajaban como el Shah de Irán. El séquito era absolutamente demencial. Perros, niñeras, peluqueras, modistos, agentes de prensa. Peluqueras, maquilladores... Gastón, el chofer. Cuando la joven diseñadora de moda Vicky Till se enamoró del maquillador de Richard Barton, pasó a formar parte de ese séquito. Después, la peluquera se casó con un guapo fotógrafo, así que él se incorporó al grupo. Y luego Ron, el maquillador, hizo lo propio con una diseñadora, y ella se sumó también. Así que aquello fue creciendo cada vez más. Terminamos siendo 12. El equipaje constaba de 80 bultos. Al final teníamos que ir en avión. Normalmente al piloto le volvíamos loco. Eddie Fisher concedió el divorcio a Liz en 1964. Richard y Elizabeth se casaron inmediatamente y se lanzaron a vivir sus verdaderos años locos. Vivían a lo grande y recibían a lo mejorcito de la profesión en suites del exclusivo hotel Dorchester. A Richard le encantaba mecanografiar y escribir. Elizabeth tenía mucho tiempo libre y se aburría, así que quería a su séquito con ella. Decía, a ver, estoy en Inglaterra, ¿a quién puedo invitar? Invitaré a la reina, invitaré a su hermana, la princesa Margarita. Bueno, la reina nunca vino, pero la princesa Margarita era asiduamente invitada a almorzar. O, vaya, tal persona acaba de hacer una gran obra, vamos a llamarles para invitarles a comer. Podía convocar a quien quisiera del mundo de la política, el teatro, la ópera o el ballet. A cualquiera. Solo tenía que llamarles y pedírselo. Taylor y Barton eran superestrellas. Richard no escatimaba en joyas extravagantes para Elizabeth que impresionaron a la princesa Margarita. Ese es el diamante Karab. Solo hacía 2 meses que lo llevaba y me había vuelto radicalmente zurda. No sé, todo lo hacía con la izquierda. Fumar... El caso es que mientras hablábamos, ella no apartaba la vista de mi mano. Por fin dijo, es lo más vulgar que he visto en toda mi vida. Y a continuación me pidió que le dejara probárselo. No creo que la gente corriente sepa lo que significaba ser Elizabeth Taylor o estar casada con alguien como él y tener esa clase de relación. Estuvo viviendo un año entero en el Dorchester. Era alguien a quien le bastaba chascar los dedos para que le regalaran un diamante. Y eso es una auténtica locura, nadie vive así. Creo que la fascinación por Elizabeth y Richard se justifica en gran medida porque eso no ocurre nunca. O al menos no conocemos a nadie que haya vivido así, desde luego. A mediados de los 60, Liz estaba en su momento más glamuroso y sus peluqueros creaban para ella suntuosos peinados. El peluquero de celebridades, Nick Malenko, nos enseña a hacer un elegante recogido al estilo de Liz. Vamos a reproducir este look de Elizabeth Taylor con el cabello muy largo. Estaba preciosa con el pelo retirado de la cara. No es un estilismo que puedas hacerte tú misma. Necesitas la ayuda de un peluquero. Hemos cepillado muy bien el pelo y lo hemos recogido en una cola de caballo muy alta. Luego la he enrollado sobre sí misma y le he puesto una almohadilla alrededor. Para que se hagan una idea, una vez que lo tenemos ya bien recogido y estirado, lo cubrimos con un gran postizo y así servirá de soporte al peinado. Es un truco de peluquería. La diadema es indispensable para emular a Elizabeth Taylor. A ella le encantaba ponerse diamantes, deslumbrar, sentirse como de la realeza y parecerse a ella. Y desde luego que lo conseguía. El resto de la melena lo estoy trabajando con los dedos, formando los bucles y fijándolos con horquillas, para conseguir esta forma alargada que le da ese aire tan dramático al peinado. Esta clase de estilismo te hace parecer importante. Es un peinado muy regio, llama mucho la atención. Un peinado precioso y elegante para una mujer preciosa y elegante. En 1966, Elizabeth protagonizó una película que iba a cambiar su imagen tanto dentro como fuera de la pantalla. En ¿Quién teme a Virginia Woolf?, Marta era una mujer vieja, alcohólica y con sobrepeso. Ahí estaba la princesita mimada de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Al aceptar el papel de Marta, estaba renunciando por completo a todo aquello, porque para hacerlo tenía que engordar y caracterizarse para aparentar más edad y llevar una peluca de pelo canoso. Y ella lo interpretó de una manera de la que nadie habría pensado que fuera capaz. Consiguió meterse en la piel y el alma de Marta y atravesó el celuloide. La fuerza y la emoción de aquella interpretación traspasaron la pantalla. Fue una actuación inmensa. Se habló mucho de la candidatura al Oscar de Richard y ni una palabra sobre la de Elizabeth. Era candidata, pero claro, era eso de: te vamos a dar un Oscar por ponerte todo ese horrible maquillaje encima y tratar de parecer vieja. Pero la actuación de Richard había sido increíble. En el mundillo de Hollywood, la película fue declarada un éxito y corrieron rumores de que tanto Liz como Richard iban a llevarse el Oscar. Vicky Till estaba con ellos la gran noche. Estábamos en Villa Florentina, porque estaban rodando otra película y no podían irse. Y entonces Elizabeth ganó el Oscar y Richard no. Richard no dijo nada. Tomó asiento, se sirvió otra copa y Elizabeth le dijo: anda, vamos a pasear a los perros. Cogió a los perros y salió del salón. Yo noté que había ocurrido algo. Él siempre había sido la gran estrella, pero ella había ganado el Oscar y él no. Y eso era algo impensable. Taylor y Barton llevaban 8 años juntos y su relación ya formaba parte de la leyenda de Hollywood por su fuego y pasión. De hecho, éramos como dos bombas atómicas y cuando nos enfrentábamos era como una tremenda explosión. Era como una corrida de toros. Ninguno de los dos era una buena influencia para el otro, desde luego. Tendían a perder el control durante sus broncas y al final bebían de manera incontrolada. Llegaban a meterse debajo de una mesa para beber juntos incluso en medio de un rodaje. Vivían la vida al límite. Estoy convencida de que su vida sexual también era así. En cada aspecto de su vida todo lo llevaban al extremo. Solían estar muy acaramelados. Excepto una noche que recuerdo que salían de su limusina y había un reportero gráfico allí. Y el hombre dijo: señor Barton, ¿podemos hacerle una fotografía con su esposa? Y él contestó: desde luego que no. Y tomó bruscamente de la muñeca a Elizabeth y la arrastró literalmente al interior del hotel, hasta la zona de ascensores, y la lanzó contra las puertas del ascensor. Y yo me pregunté a qué vendría todo aquello. Naturalmente, nunca lo sabré, aunque quién sabe. Rompían y al momento se reconciliaban, y Richard la forraba de joyas. En cierta ocasión le dijo: te quiero con la perla más famosa del mundo. Y estábamos allí sentadas, contemplando la perla y jugando a ponérnosla ahora sí, luego le dábamos la vuelta y nos la poníamos así, y después nos poníamos algo y la colocábamos aquí. Y mientras cada vez más borrachas con el champán, y venga a beber champán, allí con la perla. Era la perla más famosa del mundo y se llamaba La Peregrina, hasta que de repente dijimos: ¡qué locura! Y la perla había desaparecido, no estaba por ninguna parte. ¿Dónde se había metido la perla? Buscamos y buscamos por toda la alfombra blanca hasta terminar agotadas. Al día siguiente Richard despertó a Elizabeth y le dijo: ¿ves esto? Me lo he encontrado en la boca de tu perro. Se vendió por nada menos que $11,8 millones. Conservaba las marcas de las dentelladas. Si regalas joyas a una mujer es para que las luzca y se vean las fotografías de los periódicos que las lleva como prueba de su amor. Lo cuestionable sería lo que ocurre entre bastidores. Tras 10 años juntos, la relación naufragó. Como es bien sabido, se divorciaron y volvieron a casarse, pero en 1976, Elizabeth y Richard finalmente dieron por concluido su matrimonio. Sí, conocí a Richard y la conocí a ella. Y lo suyo era algo impresionante. Tenían choques constantes, me recordaban mucho a Sinatra y a Ava Gardner. El mismo tipo de discusión visceral a voz en grito. Después hacían las paces y al momento estaban enzarzados otra vez. Aquello no terminaba nunca. Creo que ella realmente le quería, pero al final él ya no quería intentarlo más. El verano de 1976, Elizabeth Taylor volvió a mudarse a Estados Unidos. Tenía 44 años, era madre y abuela, y su vida estaba a punto de dar un giro sorprendente.
John Warner era un político muy ambicioso que aspiraba a ser elegido senador y Elizabeth era la gran estrella de cine, la glamurosa estrella de cine. Él sabía que le beneficiaría mucho que ella estuviera en su campaña y así fue. John Warner no tardó en convertirse en su séptimo marido. ¿Cree que su esposo ganará en el 78? Eso espera, por supuesto. ¿Ha pensado en entrar usted misma en política? No, con ser esposa de un político ya tengo bastante. Pero Elizabeth era mucho más que la esposa de un político, y su estelar atractivo allanó el camino de John Warner hasta Washington. Ella había estado al pie del cañón durante toda la campaña, pero cuando él llegó a Washington para trabajar, se esperó de ella que se quedara en casa o que hiciera vida social con las esposas de los demás senadores, algo con lo que Elizabeth Taylor nunca habría podido conformarse. Pienso que Washington es una de las ciudades más solitarias del mundo para las mujeres. Realmente no existe nada parecido a la esposa ideal del político, porque tiene que ser muchas cosas a la vez y al mismo tiempo no ser ninguna. Prescindible y absolutamente indispensable. Yo creo que simplemente se aburrió del cuadro al completo y cuando ella se aburre, ya sabemos que se pone a comer. En aquel momento Elizabeth estaba atravesando sus horas más bajas. Empezamos a ver fotografías como estas. Ya no era la artista glamurosa, sino esa farsa, la estrella de cine con sobrepeso, a la que parodiaban en el programa Saturday Night Live. Elizabeth había engordado y se sentía desgraciada, pero su amistad con Halston, el diseñador de las estrellas, le ayudó a levantar los ánimos. En la década de los 70 ella había empezado a engordar y por más que admire a Halston como diseñador, sin duda creo que es un genio, la primera superestrella de la moda que Estados Unidos dio al mundo, pero los años del kaftán no fueron nada favorecedores para Elizabeth Taylor. Los kaftanes. A veces el kaftán puede sentarte como un enorme saco de patatas. Una vez contó que cuando se quitaba el kaftán no podía mirarse al espejo. Vivía en su casa sin mirarse al espejo. Como sabía dónde estaban, siempre giraba la cabeza al pasar por delante, y así estuvo mucho tiempo. La relación de Elizabeth Taylor con Halston no se basaba tanto en la moda como en la amistad. Eran muy buenos amigos. Elizabeth odiaba Washington DC, así que invitaba a Halston a bajar y bebían juntos. Una vez, bien entrada la noche, sobre las 2 de la madrugada de repente tuvieron hambre y se fueron sin más a White Castle, una hamburguesería, y Elizabeth Taylor se bajó del coche. Solo llevaba puesto su abrigo de visón encima del camisón. Entró y pidió una hamburguesa. La chica del mostrador no podía creer lo que estaba viendo. Halston vestido de etiqueta y Elizabeth Taylor en camisón con un abrigo de visón encima. La chica del mostrador le dijo: «Disculpe, ¿de verdad es usted Elizabeth Taylor?» Y ella le contestó: «Sí, soy la jodida Elizabeth Taylor. ¿Le has puesto ketchup?» Me encanta inflarme a comer. Lo que más me gusta es darme un atracón de ese maravilloso pollo frito del sur con puré de patatas y mucha salsa de carne por encima, habas y una mazorca de maíz. Y después un suculento postre de chocolate. Pienso que Elizabeth Taylor lo pasó muy mal cuando engordó. Creo que fue algo muy deprimente para ella. Hay que reconocer que era una de las mujeres más bellas de todos los tiempos. Ver esos increíbles ojos violetas saliendo de aquel rostro abotargado y ese cuerpo desproporcionado, no pude sentir otra cosa que la mayor lástima, sinceramente. Y nunca se debería compadecer a alguien como Elizabeth Taylor, pero en aquellos años era así. En 1981, tras 5 años de matrimonio, Elizabeth y John Warner se separaron. Luego, en 1984, Richard Burton murió a la edad de 59 años en su casa de Suiza. Richard Burton expresó su voluntad de ser enterrado en Sévigné. Lo llamaba su remanso de paz. A ella le prohibieron ir al entierro. Yo hice todo lo posible para intentar convencer a su esposa de que le permitiera asistir. Llamé por teléfono una y otra vez. Hice todo lo posible. Les supliqué que fuera generosa. Me parecía muy injusto que Elizabeth no pudiera venir a darle sepultura. Elizabeth estaba bajo mínimos. Su adicción a la bebida y a los medicamentos recetados se había desbocado. Sus hijos tomaron cartas en el asunto y la ingresaron en el centro Betty Ford. Lo llaman amor exigente, y es así realmente. Viene tu familia, que ha sido preparada por un médico o un especialista,
Y han hecho una lista de cosas que han observado que haces, como ponerles en vergüenza, humillarles o lo que sea. Y a modo de preámbulo te dicen: te quiero, mamá, pero te he visto hacer esto, te he visto hacer lo otro, lo que sea. Y la razón de que te diga todo esto es que quiero que vivas. Fueron momentos muy duros, pero Elizabeth tenía el apoyo de su familia y de sus numerosos amigos gays. Sin duda tenía un montón de amigos y admiradores gays. En muchos aspectos, sus mejores amigos eran gays. Cada vez que Elizabeth tenía que ingresar en una clínica de adelgazamiento para perder peso, siempre lo hacía acompañada de su mejor amigo gay. Era sensible a la vulnerabilidad de esos hombres que seguramente despertaban su instinto protector, su lado más maternal. No era una mujer cosmopolita que se dedicaba a ir a fiestas con chicos gays. Representaba una figura materna. A principios de los 80, un nuevo virus letal hizo estragos en la comunidad gay. Apenas se sabía nada del VIH y el SIDA, pero en Hollywood cundía el terror. Había tanta gente asustada y se hacía tan poco al respecto. Había tan poca información, tan poquita, que por una vez en mi vida decidí utilizar mi fama. Algo que me ha molestado hacer algunas veces, y utilizarla de una manera constructiva. Utilizarla para algo que quería transmitir. No se ocupaba solo de la parte que afectaba a su industria. Se aseguraba también de que los políticos hicieran su parte, los científicos tuvieran los recursos que necesitaban, los medios de comunicación pusieran el foco sobre el tema y la opinión pública tomara conciencia. Hablaba de algo sobre lo que nadie más hablaba, ya fueran gays o heteros, jóvenes o mayores, y ella era Elizabeth Taylor, la superestrella de Hollywood. Fue la única que se movilizó y realmente hizo algo. Elizabeth quería llamar la atención sobre su nueva causa, y lo hacía de la única manera que sabía, a través de su imagen. Colores muy brillantes como los de un guacamayo, cítrico, rosa, un azul increíblemente brillante, amarillo, naranja, o lo que es lo mismo. Miradme y no me miréis solo porque soy una estrella de cine. También soy activista de la lucha contra el SIDA. Fue una parte muy importante del último tramo de su vida. En 1988, Elizabeth tenía 56 años, seguía batallando con los kilos, la bebida y las drogas y había tenido que acudir a un centro de rehabilitación por segunda vez. Pero conoció a Larry Fortensky, 20 años menor que ella, su marido número 8. No pertenecía a la industria del cine y ella terminó su vida a una motocicleta y perdiendo un montón de peso. Yo le hice un vestido. Estaba guapísima. Tenía una talla 36 durante aquella relación. Creo que estaba decidida, por cómo lo hizo en tantos aspectos de su vida. Estaba decidida a recuperar su aspecto de antaño. Era como si quisiera volver a tener otra oportunidad. Se había cansado de estar gorda y no quería volverse una especie de dejada ama de casa. Elizabeth fue una de las primeras actrices que compartieron los secretos de su adelgazamiento con la publicación de su libro Elizabeth despega. No me gusta sentir hambre y no soporto esa sensación de tener ratones royéndome el estómago. Creo que para hacer una dieta no es necesario pasarlo mal. Así que hice una dieta que me permitiera sentirme bien sin dejar de comer. Pero el mayor éxito de Elizabeth aún estaba por llegar, cuando llevó su estilo y su imagen a nuevos territorios y se convirtió en la primera actriz que creaba su propio perfume. El perfumista, Roya Dove, nos descubre el secreto del dulce aroma del éxito de Elizabeth. Los años 80 fueron los años del consumismo enloquecido. Tenías un coche de alta gama, una agenda electrónica o un teléfono móvil para demostrar lo rico que eras y el éxito que tenías. Todos queríamos reflejar nuestro alto poder adquisitivo. Todos queríamos oler así. En ese contexto, Elizabeth Taylor lanzó su perfume White Diamonds, con un frasco como el de White Diamonds, y esa fabulosa colección de diamantes alrededor del cuello sugería las joyas, sugería el lujo, sugería el glamour que siempre nos evoca el nombre de Elizabeth Taylor. Cuando Elizabeth Taylor entraba en una habitación, notabas un aroma opulento, suave, empolvado, con un ligero toque de especias. Flores y sexo, todo se reduce a eso en definitiva.
Se han lanzado aromas de otras celebridades que luego han desaparecido. Creo que de momento están en absoluta decadencia. Pero es muy interesante que todavía en la actualidad la revista Forbes cite White Diamonds como el mejor perfume de una celebridad de todos los tiempos. Quien quiera que diera con la fórmula de este perfume pensó muy bien en todos los aspectos. Es femenino, es suave, no es un perfume que grite, pero sí brilla y atrapa la atención. Es un perfume que seduce con suavidad. Realmente encarna a la perfección todo lo que podríamos imaginar que fue su vida. En 1996, tras 5 años de matrimonio, las vidas de Elizabeth y Larry tomaron rumbos distintos. Era una mujer muy fiel. Aunque se casara 5, 6, 7 veces, no sé cuántas fueron, siempre fue mujer de un solo hombre. Se casaba con los hombres con los que salía. Claro que en su caso fueron muchos, pero ¿qué se le va a hacer? Hasta en el crepúsculo de su vida, Elizabeth irradiaba atractivo. La experta en cirugía plástica, Leslie Reynolds Kahn, nos cuenta el secreto de su fabuloso cutis. Yo creo que tuvo que hacerse algo porque, bueno, la línea de la mandíbula todavía está bien definida en las mujeres que rondan los 50 años. Es en torno a los 60 o 70 años cuando realmente empieza a desdibujarse. Hay alguna zona, aquí se ve esta parte un poco descolgada, pero ni mucho menos lo que cabría esperar. Y luego en sus párpados, si se fijan en sus párpados todavía se ve gran parte del párpado aquí. Pienso que podríamos concluir que se ha sometido a cirugía. Y en esta se ve que se estaban formando líneas. Pueden contarse 11 líneas en su frente, mientras que en esta que es posterior no vemos ninguna. Así que yo diría que o se ha puesto botox o se ha hecho un estiramiento de cejas. En el año 2000, la actriz británica regresa a Londres para recibir una distinción de Su Majestad la Reina, quien la nombró Dama del Imperio Británico. Con 68 años y el paso vacilante, Elizabeth Taylor insistió en caminar sin ayuda para encontrarse con la reina. Aunque tuvo que ir en silla de ruedas hasta el extremo de la alfombra roja, allí dijo: no, me pondré de pie, iré andando. Siempre ha sido una estrella de los pies a la cabeza, del tipo, mi público me necesita y cosas así. Ella siempre ha irradiado eso. Es el día más emocionante de mi vida. Y no exagero cuando digo esto. Fue como... ¿Qué? No puedo creerlo. ¿En serio? ¿A mí? ¿Me han nombrado dama? Cuando fue nombrada dama comendadora estaba prácticamente paralítica y en silla de ruedas. Y aún así lucía el porte de una estrella. Seguía forrándose de joyas. Ese fue su valioso mensaje como gran reina del glamour que era. No hay que rendirse nunca. Hoy una de las reinas de la pantalla es ya además dama del Imperio Británico. Fue una reina madre en ese sentido y se entregó a ese papel. Y no lo hizo de una manera burda, sino como una suerte de compromiso. Tenía una relación con el público y debía estar a la altura. Elizabeth Taylor interpretó muchos papeles célebres dentro y fuera de la pantalla, pero en cuanto a su papel de madre, siempre fue reservada. En los últimos años la gente pensaba que se había vuelto una especie de triste y loca ermitaña a la Norma Desmond, pero no era así en absoluto. Tenía hijos y nietos. Crió a unos hijos maravillosos, todos tan guapos y tan generosos como su madre. Así que también hizo una gran labor como madre. Cuando notaba que no estabas bien, te mandaba un billete de avión y te decía, ven a verme, siempre en primera clase, naturalmente. El 25 de marzo de 2011, la dama comendadora Elizabeth Taylor murió de un ataque al corazón. Tenía 79 años de edad. Lógicamente, cuando alguien muere, echas la vista atrás para hacer un repaso de toda su obra, y pienso que fue entonces cuando la gente se dio cuenta de todo lo que había logrado, y se convirtió en un icono, una figura asombrosa. 750.000, 800.000, 850.000.
En diciembre de 2011, la casa de subastas Christie's organizó una subasta de las piezas de arte, alta costura y joyería de Elizabeth, recaudando $150 millones para los beneficiarios de Elizabeth. 6.300.000. ¿Quién da más? $6,5 millones. Por cada película que rodaba, adquiría otra joya. Por contrato, los directores debían regalarle una. De todos los hombres con los que contrajo matrimonio, recibió un anillo de compromiso y otro de boda. En el caso de Mike Todd, recibió una diadema, y en el de Barton, el diamante Crab, prácticamente una fortuna en joyas. $9.500.000. 10 millones. Adjudicado, es todo suyo. Muchas gracias a todos. En sus 70 años de dramático recorrido profesional, desde Fuego de Juventud hasta su activismo contra el SIDA, Elizabeth Taylor llamó poderosamente la atención, tanto por su pintoresca vida personal como por sus éxitos en el cine. Pero, a pesar de los altibajos, siempre fue una estrella para el público que la adoraba. Elizabeth dijo una vez que no había desodorante tan eficaz como el éxito, y con eso quería decir que ella, a pesar de haber protagonizado múltiples escándalos, siempre había vuelto después y había comprobado que el público no la había abandonado del todo, y que todas las críticas del pasado estaban olvidadas. Al volver la vista atrás y pensar en su muerte y en lo que ella significó para la gente en todo el mundo, diría que el público quería poseerla, tener una parte de ella. Querían ponerse su perfume y la admiraban. Creo que ella estableció un ideal, marcó la pauta, y el modelo es Elizabeth Taylor.